Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista organizada por la Fundación Internacional ORP. Hoy nos acompaña Alejandro Sauskevich, abogado y experto en proyectos de infraestructura y energía renovable, quien ha trabajado desarrollando importantes iniciativas en este sector. Hoy conversaremos sobre el papel del marco legal en la implementación de prácticas seguras y los desafíos que enfrenta el sector energético para mejorar la seguridad en el trabajo. Alejandro, es un placer tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Josefa, por la invitación. Un gusto, como siempre. Vamos a tener una entretenida conversación hoy día. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy con nosotros. Alejandro Saukevich es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un posgrado en finanzas en la Universidad de Chile. Actualmente cursa un MBA en S Business School y se especializa en el desarrollo de proyectos de infraestructura. También fue profesor de Derecho de Negocios en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de los Andes. Su experiencia abarca tanto el ámbito legal como el desarrollo de proyectos de energía renovable e infraestructura, aportando una visión integral sobre la implementación de medidas de seguridad en el sector. Alejandro, para empezar, preguntar, en tu rol desarrollando proyectos de infraestructura, ¿qué papel consideras que puede jugar el marco legal en la implementación de prácticas que garanticen la seguridad y la eficiencia en estos proyectos? Mira, muy interesante pregunta. Yo te diría que lo primero es que el marco legal, como siempre, es esencial para que un proyecto de infraestructura sea eficiente, no solo desde el punto de vista técnico, sino que cumpla con un excelente estándar de seguridad, ya sea nacional, que es lo que te fija la regulación de cada país, o internacional, que es lo que te fija las respectivas normas internacionales que tú puedes adaptar a nivel de empresa, etcétera. Al final no hay que olvidar que cualquier tipo de proyecto de infraestructura, como un proyecto minero, energético, un proyecto vial, una carretera, un hospital, el problema que tienen es que su desarrollo, construcción y operación son muy largos y el tiempo de repago al inversionista de este proyecto también es muy largo, pueden ser más de 10 años. Entonces, al final, tú necesitas tener un marco que le permita a este proyecto operar desde todo punto de vista, legal, financiero, operacional. Y eso lo que logra es darle una estructura a este tipo de negocios. Entonces, sin un marco legal sólido, la única alternativa que le queda a un negocio de infraestructura en general es adoptar alguna norma internacional. Que tú lo puedes tener. Por ejemplo, existen ciertos países en África donde la normativa ESG en general, que incluye temas medioambientales, de gobernanza, seguridad y salud, anticorrupción, etcétera, son un poco más débiles. Entonces, lo que utilizan estas empresas, como son empresas internacionales o tienen estándar internacional, es que adoptan el estándar internacional, por ejemplo, que utilizarían en Canadá o en Europa o donde fuere, y lo implementan en su país para poder entregar un un buen producto también a la ciudadanía que trabaja en este proyecto. ¿Te fijas? Entonces, existen evidencias de países donde hay personas que mueren en accidentes laborales y el cuerpo desaparece, nadie más nunca supo de él. Sin embargo, existen empresas mineras grandes, que es una actividad muy común en África, donde tienen los mismos estándares que tú te encontrarías en un país como Estados Unidos, Canadá o incluso Chile, que tiene en general, yo creo, un alto estándar en materia de cumplimiento de normativa ESG en general. Chile para mí es un referente para Latinoamérica en este tema, sin perjuicio que muchas veces tú tienes temas que mejorar. Entonces, las leyes, por ejemplo, te pueden influir en el diseño del proyecto, orientado en el fondo a desarrollar las mejores técnicas constructivas que reducen riesgos en materia específica de seguridad. Seleccionar materiales seguros, porque hay materiales que se pueden fracturar, que pueden ceder, se pueden doblar, y eso provocar un accidente. Y las mejores prácticas en términos de ingeniería, sobre todo cualquier proyecto eléctrico, por ejemplo, donde yo trabajé varios años, tuvo el problema que manejas un sistema electrificado o energizado, y el sistema energizado es muy peligroso sin las medidas adecuadas porque puede terminar matando a una persona. Entonces, por ejemplo, a través de una normativa nacional, tú puedes exigir evaluaciones de riesgo mucho más exhaustivas antes de la ejecución, y garantizar en el fondo que todos estos actores están capacitados y preparados para gestionar una situación de emergencia. Países como Chile, por ejemplo, que a veces tienen personal que no está tan calificado por el contexto país, ¿no es cierto?, donde la mano de obra no siempre ha tenido instrucción profesional o técnica adecuada, sino que ha ido aprendiendo sobre la marcha,
son personas que valoran mucho las capacitaciones porque aprenden cosas que antes no sabían o les permiten repasar conceptos. Entonces, bueno, y el marco legal obviamente no se limita solo a la fase de construcción, sino que tiene que abordar la operación a largo plazo de la infraestructura. El ejemplo más claro es la minería. La minería en Chile tiene normas súper exigentes en materia de seguridad en faena porque es una actividad muy peligrosa. Y de hecho, la tasa de mortandad de trabajadores en minería es bastante baja dentro de las actividades de construcción. Es muy baja comparada con otras actividades, lo que te demuestra que es una regulación que funciona en general. Por supuesto que tú hoy día puedes utilizar herramientas que facilitan un poco la ejecución de estas tareas como la inteligencia artificial, que se habla mucho, la automatización, todo esto ayuda, pero la base es un marco legal mínimo. Con un marco legal mínimo tú ya reduces la tasa de mortandad y accidentabilidad enormemente porque son empresas que están obligadas a adoptar estos estándares y si no pueden ser sancionadas por violar estos estándares. Así que la gracia de este marco legal, en resumen, es no tener que depender de la buena voluntad de una empresa que quiera adoptar alguna medida o estándar internacional. Desde tu experiencia justamente en la industria de energía renovable, ¿cuál dirías que son los mayores desafíos regulatorios a la hora de promover la seguridad y salud ocupacional en este tipo de proyectos? A ver, yo te diría que en la industria de las renovables, uno de los principales desafíos es la rapidez con la cual avanza la tecnología. O sea, es una cosa increíble. En las renovables, por ejemplo, la solar o la eólica, o incluso el llamado hidrógeno verde, está evolucionando bastante rápido. O sea, pensar que la industria solar el año 2013 ni siquiera existía en el mundo, era realmente algo muy pequeño, muy boutique, eran proyectos caros. Los paneles costaban varias veces más de lo que costaban hoy día, y hoy día todo es mucho más barato, es más eficiente, entonces la tecnología avanza muy rápido, pero las regulaciones no se adaptan a ese ritmo muchas veces. Esto crea un montón de vacíos legales y una falta de directrices súper claras sobre cómo abordar estos riesgos asociados a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, instalar o energizar un sistema eléctrico de un parque solar, o instalar las turbinas eólicas que requiere obviamente trabajo de altura, aspas en movimiento, etcétera, requiere personal muy capacitado. O sea, no es el típico personal que hace una construcción más simple, sino que acá de frente tú tienes un trabajo un poquito más complejo. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de la infraestructura de altura en general, que es, por supuesto, como siempre, el caso de la minería y la construcción de edificios. Tú tienes normativas generales para asegurar al personal durante la construcción, pero las regulaciones específicas sobre la operación y mantenimiento de estas tecnologías son bastante escasas. Esto obviamente representa una desventaja para un colaborador porque no cuenta con las directrices necesarias para operar en un entorno adecuado muchas veces. Ahora, el lado positivo es que al menos en Chile las empresas que se dedican a desarrollar estos proyectos grandes, por ejemplo los eólicos, son típicamente internacionales. Y estas empresas internacionales claramente tienen un buen estándar. Otro desafío yo diría que es la falta de una legislación internacional un poquito más armónica. Al final la industria de las renovables, para seguir el ejemplo, opera en un contexto bien global. Eh, entonces, son proyectos que se desarrollan en todos los países del mundo, sin embargo, cada país tiene su propio marco regulatorio y realmente de manera muy fragmentada, o sea, hay una disparidad enorme en marcos regulatorios de distintos países, tanto hacia arriba y hacia abajo, o sea, en calidad, como en entregables, o sea, hacia el lado. Y esto te genera un entorno súper dividido que puede dificultar cualquier implementación de prácticas de seguridad relativamente uniforme. A nivel de salud ocupacional, por ejemplo, esto se traduce en un montón de estándares diferentes de protección para los trabajadores. Entonces, al final se genera una desigualdad, digamos, dependiendo de la región en la cual tú caigas. Bueno, obviamente el sector de las renovables también, y que es el caso especial del hidrógeno verde y el amonio verde, que se está hablando un montón ahora, involucra la gestión de riesgos relacionados con estas tecnologías y son nuevos materiales también. Riesgo eléctrico, que ya lo mencioné, manipular materiales peligrosos como las baterías de almacenamiento de energía, que son proclives a incendiarse, pueden explotar. La batería, debido a un desgaste natural de su uso, a través del ánodo y el cátodo, por ejemplo, se van formando unas cosas que se llaman dendritas que salen del ánodo hacia el cátodo y que pueden atravesar el electrolito. Y desde el momento que atraviesan el electrolito, esta estalactitas literalmente hacen explotar la batería, te digas, por sobreuso, sobrecarga, etcétera. Son formaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo y son cosas que tú tienes que tener presente. Cuando tienes un sistema PES, por ejemplo, de almacenamiento de batería y lleva 10 años operándolo, son cosas que pueden pasar.
trabajo en alturas, por supuesto. Todo esto son áreas que tienen que ser cubiertas por alguna normativa específica. Si no, esto aumenta, por supuesto, la accidentabilidad laboral. Entonces, como corolario es clave, claro, que los gobiernos y las instituciones regulatorias trabajen para promover marcos normativos más dinámicos, más rápidos para cada tecnología y tipo de proyecto. Esto no es tan difícil. Al final tú tienes que armar una mesa técnica, tú vas trabajando con ellos un proyecto de ley y a medida que tú vas exigiendo el mínimo, tú vas avanzando. El problema a veces que tú tienes es que tú quieres presentar un proyecto de ley absolutamente omnicomprensivo. Y no es necesario que sea tan omnicomprensivo porque te va a detener la discusión legislativa incluso por años. A veces partamos por lo simple y ahí lo vamos mejorando en el camino, lo que te permite agilizar bastante más un proyecto de ley que Chile claramente tiene demoras en su tramitación. Bueno, ahora te vamos a hacer una pregunta que justamente apuntaba a lo que conversábamos recién, con este rápido avance, ¿no?, de proyectos de hidrógeno verde y energías renovables. ¿Qué aspectos crees que son cruciales para proteger la seguridad de quienes trabajan en estos entornos? Mira, a ver, el hidrógeno verde se plantea hoy día como un elemento, y sus derivados se plantean como un elemento clave para esta transición energética. Está por ver si efectivamente va a tener éxito o no, pero confiemos que sí. Sin embargo, su producción, almacenamiento y transporte, que son estas como tres áreas que más preocupan, tienen desafíos de seguridad bastante importantes para los trabajadores. El hidrógeno, para entenderlo, es un gas altamente inflamable y su manejo requiere precauciones bastante específicas. Y aquí la seguridad laboral es una prioridad. Quiero darte un pequeño ejemplo. En agosto del 2020 hubo un accidente en Beirut que fue absolutamente devastador y desplazó a más de 300.000 personas de sus hogares. Eh, Básicamente hubo una explosión causada por un almacenamiento de nitrato de amonio que estaba ubicado en un barco que se llamaba el Rosos, que era un barco moldavo, que fue incautado en un puerto libanés y por diversos motivos nunca se pudo desafectar y por ende soltar. El nitrato de amonio es una sustancia química que utilizan mucho en minería y en fertilizantes. Y además puede servir como combustible, etcétera. Entonces estaba almacenado de manera insegura en el puerto de Beirut y este barco quedó atrapado con casi 3.000 toneladas de este nitrato de amonio y lo que pasó es que en agosto del 2020 algo pasó que explotó este barco y borró literalmente kilómetros a la redonda de la ciudad, causando muertos, miles y miles de heridos, cientos de miles de desplazados y destruyó la economía del Líbano. Entonces aquí tienes un ejemplo específico de un accidente que ocurrió que en el fondo fue absolutamente devastador y con un material que se va a empezar a utilizar muchísimo, que es en general el amoníaco de origen verde o de origen limpio. Entonces, aquí tienes un solo ejemplo de algo que puede ocurrir si no se maneja adecuadamente, o sea, no es un chiste. Entonces, la infraestructura relacionada con el hidrógeno tiene que ser diseñada de acuerdo con las normativas más estrictas de seguridad. Aquí sí que sí, porque aquí no estás hablando de un parque solar, donde el peor accidente en general que tú puedes tener, salvo el tema eléctrico, es que una persona se caiga a un hoyo o la golpee una pala, que siempre es grave, pero no es la misma magnitud del accidente que una explosión de un silo de hidrógeno. Entonces, las plantas de producción de hidrógeno idealmente construidas con un sistema de contención avanzado, y que esto prevenga fugas o accidentes derivados de la presión a la cual se encuentra el gas, porque es un gas que se enfría a una presión altísima. Entonces es un gas que siempre está muy comprimido. Entonces integrar tecnologías como sensores para detectar fugas, sistemas automáticos de apagado, protocolos de los trabajadores de reacción, de manejo de heridos, y por ende capacitar a los trabajadores es fundamental. Entonces, a los operarios hay que formarlos no solamente sobre las propiedades del hidrógeno, sino que los procedimientos de emergencia, las prácticas de trabajo seguras para manejar este gas, actitudes que deberían desencadenar una sanción o un despido automático si se violan, por ejemplo, manejo de fuego o de inflamables cerca del silo de amonio o de hidrógeno. Simular situaciones de emergencia, hacer las llamadas operaciones DAISY, utilizar equipos de protección personal adecuados, los EPP, etcétera. Segundo, el transporte, que es más delicado, porque en el transporte tú siempre tienes menos control de esta infraestructura. Yo te diría que hay que tener en cuenta bien las especificaciones técnicas sobre el tipo de material utilizado, por ejemplo, los cilindros, la infraestructura de almacenamiento, la posibilidad de riesgo de volcamiento del vehículo que lleva este contenedor de hidrógeno o amonio. Por ejemplo, si es un tren, si es un camión, si es un barco por mar, qué tipo de barco, a qué tipo de tormenta va a estar sometido, etcétera. Porque el volcamiento del barco que provoque, por ejemplo, la explosión de este contenedor de amonio, le puede costar la vida a los trabajadores que pueden estar escapando en unas balsas. Son cosas para las cuales uno tiene que precaver.
La infraestructura de carga y descarga, dado que es un gas, las uniones por las cuales se traspasa este gas tienen que ser súper específicos, este fluido, mejor dicho. Entonces tiene que haber normas que minimicen cualquier tipo de riesgo y la digitalización, como siempre, juega un papel fundamental en la mejora de la seguridad. Por ejemplo, hoy día las instalaciones, ojalá monitorearlas de manera remota, manejar a las grúas y los equipos que transportan estos cargos también de manera remota, eso reduce mucho los accidentes, se utiliza muchísimo minería y al final tú tienes a una persona ubicada en una sala de cebolla donde está sentada tranquilamente en una ciudad y él maneja desde ahí con un joystick este vehículo. Así que aquí tú tienes un montón de cosas que ponen en riesgo la infraestructura de amonio y hidrógeno y en definitiva tiene que entenderse muy bien dentro del contexto de seguridad y salud. Bueno, importantísimo, ¿no? Bien como comentas, el hidrógeno verde cada vez más crucial, digamos, su acelerado avance ya es un hecho, ¿no? Sin embargo, hay que tener bastante cuidado porque esto podría tener consecuencias, ¿no? Aquí es donde el papel crucial de la seguridad es importantísimo para evitar este tipo de tragedias que estás comentando, ¿no? De alto impacto como la del barco. Así que... Wow. A veces suena un poco exagerado, pero es un caso real y que pasó en 2020, o sea, fue a la vuelta de la esquina. Seguimos. Como profesor y experto en derecho empresarial, ¿qué prácticas consideras fundamentales para que las empresas del sector energético fomenten una cultura de seguridad entre sus equipos? A ver, yo creo que lo más importante acá y que hay que entender a nivel de gobiernos corporativos de empresas es que todas las decisiones las toma la alta dirección, siempre. Tiene que haber un compromiso por parte de la alta dirección a avanzar en estos temas. Este es un compromiso no solo a nivel discursivo, porque sobre todo cuando tú trabajas en una industria peligrosa, este compromiso tienes que materializarlo y reflejarse en acciones concretas, porque el accidente grave o la muerte de uno o más trabajadores le cuesta muy caro a la empresa. No es solamente un incentivo económico, está el incentivo humano que es el más importante, pero todo afecta. Entonces tú tienes que tener un fuerte compromiso del directorio, del gerente general, y ahí hacia abajo tiene que ir bajando en políticas claras y específicas que resalten la seguridad como un valor prioritario dentro de la estrategia empresarial, y por eso hay muchas empresas que tienen cero tolerancia a la violación de códigos de seguridad y que terminan hasta en el despido del trabajador, porque si no es imposible. Si tú tienes un trabajador fumando cerca de un equipo que libera gas, o, por ejemplo fumando o utilizando celular al lado de un equipo energizado, todo eso puede ser extremadamente peligroso. Entonces, las normas tienen que ir bajando de la alta dirección hacia el resto de la empresa. Tienen que ser visibles para todos los niveles de la organización. Porque al final no te olvides que quien va a causar o va a estar involucrado en el accidente no es el gerente de operaciones o el gerente de finanzas, va a ser el operario de campo. Y el operario de campo, o sea, el operario de terreno, es el que tiene que estar más formado respecto a las políticas de seguridad, porque en oficina no ocurren muchos accidentes. Tú te puedes atragantar con un pedazo de pollo, ¿no es cierto? Pero no te va a pasar que una grúa encima te aplaste. Entonces, a nivel de seguridad y salud, la gerencia tiene que preocuparse que llegue a nivel del operario de campo. Y para eso tú tienes capacitación continua. El sector energético, por ejemplo, es muy dinámico, con nuevos riesgos que surgen constantemente, se implementan nuevas tecnologías, y por eso los empleados deben estar actualizados no solamente en los típicos riesgos comunes, sino que con todos los riesgos que van derivando de la implementación de estas nuevas tecnologías. No es tan fácil entender cómo opera un sistema eléctrico, un sistema industrial de manejo de fluidos, de ácidos, etcétera. Todo eso tú lo tienes que tener bien trabajado. Otra cosa es premiar la actitud proactiva hacia la seguridad, desde programas de reconocimiento hasta de frente a incentivos económicos para los equipos que no hayan reportado, por ejemplo, incidentes. Por eso, típicamente, cuando tú llegas a una faena industrial, una planta de desalador, una minera, lo que sea, tú siempre tienes un cartel que indica la cantidad de días sin accidentes, 10 días sin accidentes, 1000 días sin accidentes. Y cuando tú llegas a una meta, por ejemplo, un año sin accidentes, tú puedes aumentar un bono para los trabajadores de la empresa. Entonces, esa motivación positiva o útil en el caso del dinero es un factor súper determinante para crear esta cultura de seguridad y que participen los empleados también, ¿no es cierto? Tener canales abiertos de comunicación donde los trabajadores puedan quejarse, protestar, expresar preocupaciones, sugerir mejoras sin temor a la represalia del jefe, que eso ocurre mucho. Entonces, un ambiente donde el trabajador se siente escuchado por la gerencia, por mucho que la empresa sea grande, ayuda un montón a la seguridad. Idealmente también, como es imposible hacerlo todo bien por interno, tú también puedes contratar auditorías, evaluaciones periódicas que permitan
detectar debilidades en estos procesos, corregirlos a tiempo. Entonces, este ciclo de retroalimentación te va a asegurar sí o sí que la seguridad se mantenga como una prioridad. Al final es imposible saberlo todo uno, y esta auditoría externa es lo que te permite identificar las desviaciones y los puntos de mejora y mejorarlos. Buenísimo, entonces compromiso de la alta dirección y en cascada, ¿no? A diferentes niveles, capacitación continua, auditoría y la implicación, por supuesto, de los trabajadores, que es fundamental. Desde tu Esa sería perspectiva, mi modesta opinión. totalmente, desde tu perspectiva, ¿de qué manera pueden las innovaciones en energías renovables contribuir a generar entornos laborales que sean tanto seguros como sostenibles? Mira, yo te diría que las innovaciones tecnológicas dentro de las renovables tienen el potencial de transformar estos entornos laborales, porque lo más importante, o más bien lo más peligroso en una faena operativa, es el accidente que puede sufrir el trabajador con una pieza en movimiento, ya sea una máquina, ya sea un engranaje, una cinta transportadora, un molino, un chancador en caso de minería, o el sistema energizado en el caso de una empresa eléctrica, el aspa eólica. Tú tienes tantas posibilidades de sufrir un accidente que al final la tecnología lo que te permite es empezar a desacoplar al trabajador de la faena misma. Entonces, el hecho de que hoy día tú puedas tener a una parte importante del personal operando este activo de manera remota, al final lo que te permite es tener menos gente expuesta a riesgo. Entonces, si se derrumba una grúa sobre un robot que estaba operando, por ejemplo, una máquina específica, y ese robot se rompe, ok, tú tendrás una póliza de seguro, lo reemplazas por otro, pero te sale mucho más a cuenta eso a tener a una persona que salió de herida grave, afecta la autoestima de los trabajadores, el accidente de un compañero, afecta a los KPIs de la empresa, puede afectar hasta su financiamiento si es que tiene normas ESG estrictas. Entonces, en las innovaciones yo te diría que la robótica física es muy importante, y los sistemas de monitoreo en vivo que se llaman, o las alertas en vivo, lo que le permite es saber al trabajador cuando hay un equipo, por ejemplo, que está sobrecargado y que por lo tanto es peligroso acercarse a él a través de pistolas que identifican, por ejemplo, los puntos de calor al lado de un poste, de un transformador o un inversor, de tal manera que no se le produzca un arco eléctrico, le explote, te fijas, en la cara, sino que pueda distinguir a tiempo qué equipos están más peligrosos o no, apagarlos con tiempo, revisarlos con la maniobra y la preparación adecuada, etcétera. Bueno, recientemente participaste del Congreso Digitalización y Bienestar, la nueva era de la prevención organizado por la Fundación Internacional ORP. ¿Cuál fue tu impresión general del evento y en relación a tu conferencia, El futuro de la energía es brillante? ¿Qué mensaje esencial querías transmitir a los asistentes? Mira, a mí las tecnologías del futuro es un tema que siempre me han entusiasmado un montón. Me gusta la robótica, la inteligencia artificial, las energías limpias, los avances de la computación cuántica, que hablamos un poquitito en la charla. Y yo creo que existe hoy día una visión medio negativa respecto del mundo. Hoy día las redes sociales te hacen todo instantáneo, todo intenso, todo terrible. Y por supuesto que pasan cosas terribles en el mundo, pero el mundo siempre avanza para mejor. Yo soy optimista respecto de lo que viene en general. Si tú observas hoy día, los países que tienen normativas efectivas de cualquier tema de seguridad y salud, que fomentan el progreso, que fomentan el desarrollo del ciudadano en su conjunto, digamos, que le permita disfrutar a su familia, su tiempo libre, sus actividades. Son países donde consistentemente tú tienes menores tasas de depresión, donde tienes menos accidentes laborales, donde tienes mejor calidad de vida. Es un mundo que avanza cada vez más. Entonces, muchas veces uno ve el mundo de manera un poco negativa, te fijas, o difícil, pero la verdad es que todo va mejorando poco a poco. Las guerras siempre van a existir, los desastres naturales también. Ustedes en España lo están viendo muy bien ahora. Eso siempre va a existir, pero hay que ser optimista respecto al futuro, porque es la única forma de tener la energía para avanzar, para trabajar. También hay que saber seleccionar empresas para trabajar donde creen alguna diferencia, donde generen algún propósito, porque eso genera la presión en el mercado, que se ajusta bastante solo en general, a ofrecer un producto al trabajador que le sea atractivo, porque ya el trabajador no busca solo una remuneración, sino que busca un propósito. Entonces, teniendo ese propósito, el mercado se va a ajustar solo, y las empresas van a ofrecer no solo una motivación económica, sino que un pequeño propósito también. A cada quien según su medida, pero hay que confiar en que el futuro mejora. Hemos tenido avances increíbles en las últimas décadas a nivel de medicina, a nivel de robótica, de simplificaciones del hogar. Hoy día ya nadie frega ropa a mano, hoy día tú tienes una lavadora que te lava la ropa, otra que te la seca.
tú tienes acceso a bienes y servicios, tienes normas que te protegen hasta en temas de calidad de aire. Hoy día la mayoría de la gente en la ciudad respira un aire limpio, salvo aquellos que están en zonas industriales. Entonces, la invitación es a confiar en el futuro y ayudar a empujarlo. O sea, es un trabajo de todos y cada uno aporta su pequeño grano. Ese sería mi mensaje. Y en general, el Congreso, cuál es tu opinión respecto a esta instancia? Sí, fue muy bueno, muy bueno. Yo creo que a veces uno no tiene visibilidad de todo lo que se hace en el campo específico del Congreso que está organizado, en este caso Seguridad y Salud. Y la verdad es que uno ve tecnologías que son fascinantes, conoce gente muy entretenida, muy motivada. Realmente es una oportunidad atómica de poder conocer a muchos actores de cambio. Entonces, mi recomendación siempre que a uno lo inviten a un congreso, si es que es medianamente del interés de uno, que vaya y que experimente los stands con las tecnologías específicas, conocer a la gente, entender cómo lo hacen, por qué lo hacen, qué les mueve el piso, cómo lo empujan, si les ha costado o no. Creo que desarrollar esa sensibilidad humana es muy importante. Así que para mí es la mejor experiencia y además la organización del Congreso ORP siempre ha sido muy buena. Este sería mi tercer congreso donde he ido a exponer y la verdad nunca falla. Alejandro, agradecemos mucho tu tiempo y agradecerte también que hayas compartido toda tu experiencia con nosotros. Ha sido súper enriquecedor explorar cómo el marco legal y las innovaciones en energías renovables pueden hacer realmente la diferencia en un entorno de trabajo. Así que muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ti. Y a nuestra audiencia los invitamos a seguir conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube de la Fundación Internacional ORP, donde seguiremos compartiendo entrevistas y más contenidos sobre los avances en seguridad y bienestar laboral. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.